Vamos a hablar un poco sobre las tres iniciaciones en un proceso de acompañamiento desde las terapéuticas psicocorporales neorreichianas. Y estos tres grandes iniciaciones marcan un hito, un antes y un después durante este proceso, ¿no? Estas grandes iniciaciones pues marcan pautas entre una etapa y otra, ¿no? En las culturas a lo largo de la historia ha habido toda una serie de iniciaciones que van marcando las etapas del desarrollo. Por ejemplo, en las religiones pueden tener, por ejemplo, la religión cristiana, los católica, los sacramentos, pero en diferentes ritos antiguos, iniciáticos, había estas series de iniciaciones, ¿no? La iniciación también son pruebas, ¿verdad?, que van marcando al sujeto para poder llevar a cabo todo un proceso de transformación, de transmutación, digamos, alquímica. Entonces, podemos identificar en un proceso psicoterapéutico pues estos tres grandes saltos, estas tres grandes iniciaciones, y podemos hablar de una primera gran iniciación que es con la cual nosotros abordamos en el trabajo del masaje caracteroanalítico neorreichiano, que es la iniciación con el cuerpo, ¿no? A través del trabajo con el cuerpo puede ser muy obvio el hecho de que tengamos cuerpo, pero precisamente esa obviedad hace que el cuerpo se invisibilice como una instancia existencial, espiritual y emocional, y muchas veces únicamente lo reducimos a su aspecto biomecánico, ¿no? Entonces, el trabajo con el cuerpo es una gran iniciación que tiene que ver con habitar el cuerpo, recuperar el cuerpo, ¿no? Colonizar el propio cuerpo. Este proceso, ¿verdad?, va a estar marcado también por lo que podríamos denominar pues un elemento externo que irrumpe en la realidad del sujeto, ¿no? Eso en algunos campos de la filosofía se le conoce como un acontecimiento. Entonces, este acontecimiento es algo así también como una iniciación, y muchas veces este acontecimiento, que es de carácter externo, pues tiene que ver quizás con un accidente, una crisis, una enfermedad, ¿verdad? Es algo que irrumpe y que despoja también a nuestro ego de esa ilusión de control total sobre la realidad o sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, un primer gran golpe que se da al ego, y se va a realizar a través del cuerpo. Entonces, las enfermedades son grandes maestros o maestras, ¿verdad?, que nos permiten poder ubicar en su lugar a esa pequeña parte de nuestro ser que es el ego, pero que se monta y que despoja al ser, ¿no?, y que hackea, y entonces se coloca como el centro, ¿no? Entonces aquí encontramos este primer acontecimiento, que es de carácter externo, ¿no? Quizás muchas veces también de carácter hasta traumático. La segunda iniciación tiene que ver con el aspecto emocional. Entonces, aquí está el cuerpo. Este acontecimiento da lugar a toda esa expresión, esa emergencia de emociones que se van a encontrar guardadas, ¿verdad?, de forma dinámica dentro de las diferentes profundidades energéticas de nuestro cuerpo, ¿no? El trabajo psicocorporal a través del masaje permite liberar, expresar y muchas veces entrar a una catarsis con respecto a esas emociones. Producto de ese proceso de expiación, de liberación, de desintoxicación emocional, pues se va a dar un segundo acontecimiento, una segunda iniciación, y esa ya es más bien de carácter externo, y es donde podemos alcanzar la singularidad de nuestra individualidad y de nuestra alma, ¿no? No nacemos con alma, nacemos con el potencial de tener un alma, y el alma se trabaja. Entonces, en esta visión, en esta etapa, es cuando logramos alcanzar el alma. ¿El alma qué es? Es la conciencia autoorganizadora.
y aquí hay un despertar de la conciencia, hay una expansión de la conciencia, y es donde tenemos lo que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola llamaba el subyecto, ¿no? Esa capacidad, ¿verdad?, de responder éticamente ante la realidad. Y aquí entramos en un campo que es muy importante, que es el mental, ¿verdad? Que no es el cognitivo, sino que tiene que ver con otro tipo de procesos mentales, que vamos a hablar más bien en este sentido de la conciencia. Y en este campo mental, pues también se hace un trabajo muy importante que tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con la producción de un proyecto, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con ese compromiso hacia los procesos de transformación personal y colectivos, ¿no? Y entonces aquí se da un tercer acontecimiento, una tercera iniciación que apunta básicamente hacia el ser, ¿no? Entonces, esas tres iniciaciones, después hablaremos de todo este proceso, pero quiero apuntar estos tres momentos iniciáticos y estas tres instancias ante las cuales vamos entrando primero desde el cuerpo, después desde lo emocional, apuntando a lo mental.